Hola a todos, soy Damián Gambacorta, desarrollador de software. El objetivo de esta charla es comentarles cómo combinar el trabajo de developer junto con el mundo bug bounty. Está titulada Coding de día, hacking de noche, por esta razón. Vamos a repasar diferentes técnicas y estrategias que me son útiles para combinar las dos cosas. Una breve descripción de mi transición desde el mundo del desarrollo de software al mundo del bug bounty y cómo poder iniciarse en este mundo y dar los primeros pasos. Por esta razón, la charla fue titulada Coding de día, hacking de noche. La idea es ver de qué manera podemos trabajar en ambas cosas, donde usaremos nuestras skills de desarrollo para mejorar los procesos y obtener resultados mejores en Bug Bounty, encontrar nuestra primera vulnerabilidad y eventualmente empezar a ganar dinero con esta práctica. Bueno, como les comentaba anteriormente, yo soy desarrollador de software, tengo un background en aplicaciones web, principalmente en PHP. Actualmente funciono y trabajo como líder un technical leader en una empresa donde desarrollamos sitios de e-commerce y actualmente manejo varios proyectos, más o menos 20 proyectos. Entonces mi tiempo es sumamente limitado durante las horas de trabajo, solamente puedo trabajar en eso, incluso a veces tengo que trabajar horas extras. Entonces, como combino ambas prácticas, el trabajo tradicional junto con el bug bounty, tuve que desarrollar una estrategia, una metodología para que funcione de manera efectiva. Como muchos de ustedes se podrán sentir identificados por lo que les voy a contar, entonces les voy a mostrar cómo organizo mi tiempo y las técnicas que uso para complementar ambas cosas de manera efectiva. Actualmente, hace aproximadamente un año que estoy trabajando en Bug Bounty, aunque yo considero que a partir de marzo del 2021 fue cuando empecé, digamos, a tomarlo un poco más en serio y encaminarlo un poco mejor. Les voy a comentar cómo fueron los primeros pasos míos, con la mayoría de intentos fallidos, hasta que empecé a reportar vulnerabilidades que empezaron a ser efectivas y empezaron a tener impacto en los sitios. Empecé con Bug Bounty hace aproximadamente un año. Como muchos de ustedes tenía muy poca experiencia en este ecosistema y hasta hace un año no tenía ningún reporte en ninguna plataforma de Bug Bounty ni en ninguna empresa. Ahora, en la actualidad, aproximadamente un año después de que empecé, ya tengo más o menos 100 reportes en las diferentes plataformas. He reportado directamente a sitios que tienen su propio programa de seguridad. Y para nombrar algunos sitios en los cuales encontré vulnerabilidades, para mí los más destacables son, por ejemplo, Apple y Amazon, que es algo bastante interesante porque uno cuando empieza en este mundo, y sobre todo los que empezamos recién, sentimos que hay empresas que son muy grandes, que a las cuales no le vamos a poder encontrar ninguna vulnerabilidad, porque, bueno, Amazon y Apple son empresas número uno del mundo, pero sin embargo, cuando empezamos a analizar los programas, empezamos a ver cómo funcionan las cosas, podemos encontrar ciertas vulnerabilidades incluso en plataformas de este estilo. Lo primero que les voy a comentar es un poco de cómo fue mi disparador en el mundo de la informática. Eh, Esto fue hace aproximadamente 5 años. Tuvimos una charla sobre seguridad informática y cómo programar de manera segura en la empresa en la que yo trabajaba en ese momento. Si bien los desarrolladores tenemos cierta idea de cómo proteger nuestro código, capaz utilizamos diferentes técnicas para evitar que sucedan diferentes vulnerabilidades, la mayoría por ejemplo, de las universidades, incluso de las capacitaciones de desarrollo, relega un poco la seguridad y no se focaliza tanto. Entonces, la capacitación es bastante limitada. En este caso, la empresa tenía un interés en que nosotros programemos de manera segura para evitar cualquier filtración, vulnerabilidad con los clientes. Entonces realicé una capacitación sobre OWASP, las diferentes técnicas y vulnerabilidades que podían aplicarnos y cómo protegernos nosotros y cómo programar de manera segura. Luego de la capacitación, en una charla distendida, el hacker nos mostró cómo sería buscar vulnerabilidades en el mundo real como si fuese un atacante. Lo que sucedió es que yo soy fanático de los Andes y en ese momento estaba trabajando en el club y le dije que se fijara a ver cómo estaba el sitio web. Lo que me mostró fue en 10 minutos, encontró una inyección SQL en el sitio web y pudo acceder a la base, lo cual fue bastante humillante para mí, porque el sitio al que yo amo y perdón, el club al que yo amo fue vulnerado de manera muy efectiva, muy rápida, y de hecho esto lo que generó
que esa tarde tenga que salir corriendo el club. Estuve toda la noche fixeando los errores y si bien fue bastante choqueante para mí, porque es algo que era muy previsible, porque la calidad de software de código era bastante mala, la rapidez con la que lo hizo y el impacto que tenía generó un interés muy fuerte en mí que, que al día de hoy se transformó en mi hobby, mi pasión en el mundo de Bug Bounty. Ese hacker después terminamos siendo amigos. De hecho, es uno de los que me incorporó en el mundo del Bug Bounty. Y además fuimos compañeros de la facultad, entonces tenemos cierta relación y la ayuda con él fue bastante buena. Em, Siguiendo, voy a contarles un poco de cómo es el timeline mío. Si bien pasaron varios años desde que tuvimos esa capacitación, yo en ese momento, por cuestiones laborales, no me focalizaba en Bug Bounty. En el 2020, con la pandemia y al no poder salir y no realizar otras actividades, decidí adquirir un mayor conocimiento en seguridad informática, por lo cual realicé una diplomatura en seguridad informática en la UTN a cargo de Fede Pacheco, hoy también director de Hackademy de la EcoParty. Este curso fue muy útil para mí porque me permitió abordar diferentes vulnerabilidades y tener un mayor conocimiento, así también como una guía de cómo encarar un proyecto y cómo organizarme y escribir un reporte, que es fundamental en este mundo, porque lo que nosotros producimos son reportes y los reportes de mayor calidad se resuelven más rápido. Los triagers los revisan y los analizan más rápido y esto determina también posiblemente mayor bounty que cobremos. Si bien el curso terminó en diciembre, ya en octubre del 2020 empecé a acercarme con las diferentes plataformas, creándome cuentas en HackerOne y empezar a buscar ciertas vulnerabilidades en diferentes programas. El primer impacto que tuve yo cuando reporté vulnerabilidades es que hay muchas vulnerabilidades que como desarrollador de software me hubiesen gustado que mi sitio no lo tenga y las reportaba pensando que podían ser calificadas de esta manera y tomadas en cuenta. Sin embargo, los primeros reportes míos, la mayoría eran encontrar archivos en diferentes lugares que no deberían estar, que no tenían un gran impacto en la seguridad informática del sitio, pero sí no era bueno tenerlos. Como al no poder demostrar un impacto muy fuerte, lo que pasaba con estas vulnerabilidades es que estos reportes se quedan cerrados como informative y no aplica. En agosto del 2020 fue mi primer reporte que me sirvió para entender, digamos, cómo funciona la plataforma, cómo reportar, pero hasta marzo del 2021 no tuve ningún reporte válido. El primer reporte válido fue en marzo, que es cuando yo empiezo a considerar que empecé a avanzar en el mundo de Bug Bounty, ya dejé de focalizarme solamente en el reconocimiento, sino también en encontrar vulnerabilidades y generar un poco más de impacto. Eh, lo que empecé también fue en este momento empezar a capacitarme más en Bug Bounty específicamente, siguiendo diferentes hackers en YouTube que explican sus metodologías, unirme al grupo de Bug Bounty Argentina y empecé a tener un contacto más directo y poder ver cómo hacían otros hackers para encontrar y reportar vulnerabilidades. La verdad que al tener un trabajo muy demandante, el tiempo que le dediqué estos meses, sobre todo de octubre a marzo, fueron principalmente a la capacitación, aunque si bien busqué vulnerabilidades, mi enfoque no era el mejor y tampoco tenía la experiencia para poder llevar a cabo un reporte exitoso. La clave en estos primeros meses para mí fue el manejo de la frustración y la perseverancia para seguir. Esto es algo fundamental, porque si todavía no encontraste la primera vulnerabilidad, mi consejo es que sigan capacitando, investigando, porque a la larga todo se logra. Se lo dice alguien que hasta marzo de este año no tenía ni un solo reporte válido y que estuvo a punto de abandonar el Bug Bounty. Sin embargo, en marzo empecé a trabajar en un programa de Bug Bounty, es un BDP, que es un programa privado de una empresa muy grande que no pagaba, pero tenía un scope tan amplio que a mí me sirvió para empezar a encontrar mis primeras vulnerabilidades válidas. En mayo en marzo tuve mi primer reporte critical válido. En mayo cobré mi primer bounty en HackerOne y en junio del 2021 cobré mi primer bounty en un reporte crítico. Esto es más o menos para contarles a ustedes cómo fue el timeline mío y cómo sigue, porque esto es un mundo que sigue, pero bueno, esto fue mis primeros reportes hasta que llegué a tener un reporte válido
en un reporte crítico pasó aproximadamente un año más o menos desde que empecé, digamos, con todo el tema de seguridad informática y bug bounty. Ahora les voy a comentar un poco cómo es mi metodología para poder combinar ambas cosas. Lo primero que hago es dividir las tareas creativas y repetitivas. Con esto me refiero que organizo mi día según la capacidad para atender distintos tipos de tareas. Generalmente a la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, me despierto y empiezo a trabajar en Bug Bounty antes de empezar a trabajar en el trabajo. Y lo que me focalizo es realizar todas las tareas que necesitan un mayor esfuerzo mental. Por ejemplo, reproducir vulnerabilidades complejas, entender cómo funcionan los sistemas que busco vulnerabilidades y la relación entre los distintos objetos y tecnologías. Durante el día laboral es el momento donde ejecuto diferentes herramientas de Recon, que con esto que se ejecutan mientras yo trabajo, entonces no tengo que estar siguiéndolos y puedo trabajar normalmente en mi trabajo diario y a su vez tengo una BPS con ciertas herramientas que van haciendo un trabajo automatizado para que yo pueda concentrarme en mi trabajo y después usar esta información que obtengo. Después les voy a recomendar las herramientas que uso. Yo uso principalmente una herramienta que fue creada por otro hacker argentino que se llama LeaRoot, que es Main Recon, que es fantástica porque tiene un proceso determinado que busca subdominios, por ejemplo, hace un dir search, busca con Aquaton las diferentes imágenes del sitio. Después les voy a dejar el GitHub de LeaRoot para que busquen esta herramienta, porque la verdad es muy útil para mí, me ahorró mucho tiempo y a veces que eh, nosotros que tenemos poco tiempo, cuando ya hay una herramienta así tan buena, es mejor usarla y si podemos mejorarla y agregarle cosas nosotros también, que es muy, muy positivo. Luego por la tarde, cuando ya mi mente está un poco más apagada, ya la creatividad baja, utilizo para intentar reproducir vulnerabilidades en los diferentes sitios que no sean tan complejas, analizar el resultado del recon y los resultados de automatización y reportar lo que voy encontrando. La realidad que también los fines de semana le dedico algunas horas, sobre todo a la mañana, los fines de semana, que tengo tiempo y tengo la mente descansada y tengo full creatividad, y ahí es cuando generalmente encuentro vulnerabilidades un poco más complejas o más interesantes. Porque el mindset es fundamental en estas cosas, pues nosotros estamos buscando errores en otras plataformas que creó una persona con la intención de que funcione bien. Entonces, encontrar ciertas vulnerabilidades a veces requiere mucho esfuerzo mental. Por esto los fines de semana para mí son muy buenos. Después, como bueno, le comentaba, desarrollar herramientas que reduzcan el trabajo manual. Esto puede ser desde algo muy complejo o algo muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo em, algunas herramientas que construí que me facilitan el tiempo, por ejemplo, que abren URLs de manera automática y esto me reduce el tiempo de estar haciendo clics en los links. Después, automatizar el proceso Recon, como les comentaba antes. Dediquen tiempo al aprendizaje. Yo también sigo muchos diferentes hackers en YouTube, en Telegram, en Twitter sobre todo, que la mayoría pone sus Bright Apps y en base a eso sigo nutriéndome y aprendiendo porque la realidad es que es un mundo muy dinámico, que hay muchas vulnerabilidades y que cuanto más tiempo le dedicamos al aprendizaje, más posible encontremos una vulnerabilidad. Trabajar en equipo, para mí fue fundamental empezar a trabajar con otro compañero que estaba en una situación muy parecida a la mía, estábamos los dos iniciándonos y sí, formamos un equipo, tenemos una sociedad donde buscamos en diferentes programas vulnerabilidades y si hay un bounty lo dividimos 50 y 50%. Por ejemplo, el que encuentra la vulnerabilidad la reporta, pero el bounty se divide mitad y mitad para cada uno. Hay otros acuerdos que se hacen, a veces que es el que encuentra la primera vulnerabilidad se lleva el 60 y el otro el 40% de otros hackers que he escuchado. Y la verdad, para mí fue fundamental porque con esto tenía un compañero al que le podía hablar, al que le podía contar las cosas que iba haciendo, que iba pasando. Él me ayudaba con algunas cosas, me decía anda por este lado y los dos teníamos una sinergia que nos facilitó y nos permitió conseguir mejores vulnerabilidades. Incluso en programas como Amazon lo hemos trabajado juntos y nos dio excelentes resultados. Y algo que es fundamental es mantenerse actualizado.
estar siempre al día, informándose, leyendo todas las cosas, porque siempre aparecen cosas nuevas y a veces esto es cuanto más rápido lo encuentres y lo reportes, mayor probabilidad de que consigas un bounty. Eh, Bueno, siguiendo, les voy a comentar cómo fue mi proceso de pasar de no aplicable a triage. Esto fue fundamental cuando empecé a reportar vulnerabilidades un poco mejores, sobre todo de tecnologías que conocemos. Yo, por ejemplo, tengo un background en programación en PHP, sobre todo Python también. Entonces me focalicé en sitios web. Entonces busco vulnerabilidades en sitios web. Ya esto para mí me reduce tener que aprender una nueva tecnología como si fuese mobile, que sin embargo recomiendo que empiece a investigar en mobile porque es un mundo también muy interesante, a su vez también como análisis de software que se instala. Eh, es fundamental, por lo menos al principio para mí, para entender, focalizarme en las vulnerabilidades que conocía yo. Les recomiendo que cuando reporten algo, no reporten solamente lo primero que encuentran, sino que intenten llevarlo al máximo impacto. Cuanto más impacto podemos generar nosotros, mayor es el bounty que vamos a terminar cobrando y mayor la importancia del reporte. Muchas veces pasa de que nosotros a veces encontramos un cross-site scripting y si nosotros reportamos solamente el cross-site scripting, generalmente es tomado con medium, pero hay veces que lo podemos llevar a un critical, un high o un critical, dependiendo de las cosas que podemos encontrar. A veces que las plataformas tienen errores que con un cross-site scripting se puede llevar hasta un account takeover y ahí el impacto es mucho más alto que el cross-site en sí mismo. Esto es un ejemplo, pero cualquier vulnerabilidad que reporten, siempre intenten pensarlo, llevarlo al máximo posible. La verdad que eh, si es un programa que está muy concurrido y a veces encuentran algo, una recomendación puede ser reporten lo primero, lo que encuentran, y después sigan trabajándolo. Total, siempre hay una diferencia horaria entre que llega el reporte hasta que lo analizan, pues incluso a veces son días, y en ese tiempo dediquen a focalizarse en aumentar la severidad, y una vez que logran eso, lo agregan en el reporte, y así en caso de que otra persona lo haya encontrado al mismo momento y estaba intentando darle impacto, su reporte va a ser el primero, entonces no va a ser un duplicado, va a ser tomado válido. En mi caso, las vulnerabilidades que más fácil me fueron de encontrar fueron IDORs, Business Logics, Cross-Site Scripting y Leaks. No voy a entrar en profundidad en qué significa cada una de las cosas, pero eh, por mi forma de actuar y de trabajar, estas vulnerabilidades son las que encontré mucho más sencillo en los diferentes programas que trabajé. Business Logics son errores del negocio que deberían ser cambiadas algunas cuestiones de los procesos. Leaks, por ejemplo, password y credenciales en texto plano, toreadas. Cross-site scripting y IDORs, que básicamente es una vulnerabilidad que te permite acceder a un recurso que no debería estar accediendo. Por ejemplo, es algo que si vos sos el empleado número uno y tenés en la URL empleado 1 y si le cambias del 1 al 2, no deberías ver la información del empleado 2. Esto, si bien parece bastante simple, a veces tiene sus vueltas, a veces los IDORs no son tan directos, pero en mi experiencia, si uno conoce el programa y se empieza a meter muy de lleno en el programa, este tipo de vulnerabilidades empiezan a aparecer. Después les recomiendo también dedicar tiempo a entender cómo funcionan los programas. Esto significa a ver cuáles son las vulnerabilidades que pueden aparecer, eh, entender cómo funcionan los objetos del sitio, qué venden, qué tipo de negocio tienen, cuál es el objetivo de la empresa. Todas esas cosas nos sirven a nosotros para mentalizarnos y empezar a buscar dónde pueden encontrarse los diferentes errores en los sitios. Cuando empecé a hacer esto, yo, por ejemplo, lo que hago es primero una idea general de lo que hace la empresa, qué vende, quiénes son los accionistas, quiénes son los que invierten plata, en dónde invierten, cuáles son las adquisiciones, porque generalmente, capaz en el dominio.com, en el dominio root no hay nada, pero en un subdominio o en una subsidiaria pueden aparecer errores que tengan impacto en la empresa principal o en la compañía principal. Les recomiendo realizar recon, pero no
hagan un abuso del recon, no piensen que el recon les va a traer vulnerabilidades así fácil. Generalmente lo que se consiguen son duplicados, la mayoría de todos usamos las mismas herramientas, probablemente con los mismos diccionarios, puedes usar Nuclei, puedes usar las diferentes herramientas como Learroot o DeepSearch. Entonces, si todos le estamos pegando a los mismos sitios con las mismas herramientas, es muy probable que lo que encontremos ya haya sido reportado por otra persona. Esto no significa que no debamos hacer recon. El recon es fundamental porque nos da el espectro total de cómo es el programa y dónde podemos encontrar vulnerabilidades. En mi caso particular, me dio muchísimo más resultado cuando empecé a loguearme en el sitio, a crearme una o dos cuentas, a empezar a ver cómo se comportaban los diferentes elementos, encontrar IDORs y todo eso me sirvió mucho más que hacer un recon. Cuando empecé a hacer esta técnica de loguearme, crear un perfil y ver cómo funcionan los diferentes elementos, empecé a encontrar vulnerabilidades que fueron tomadas en cuenta y tuvieron mucho mayor impacto que las primeras que encontraba con Recon. Particularmente, les recomiendo también que se creen un repositorio personal con una guía, con recursos para analizar técnicas, mind maps y tips. Que esto en Twitter, sobre todo, hay un montón de hackers que ponen y postean en Medium también sus diferentes técnicas y a veces ver cómo es lo que hacen las otras personas, nos sirve a nosotros para crear nuestra propia metodología. Yo terminé creando mi propia metodología también, en base a varias de otros, pero en un principio les recomiendo que lean esas cosas, vean cómo las otras personas están haciendo y empiecen a aplicarlo. Estudien, capacítense, pero también dediquen tiempo a practicarlo en live, digamos. Salgan a buscar a los programas, anímense, no tengan miedo. A veces que nos asustamos porque hay empresas que son muy grandes, suenan en el mercado como muy importantes, y uno dice, no, yo que soy un desarrollador, que recién estoy arrancando en este mundo, posiblemente no encuentre nada, pero sin embargo, si uno le dedica tiempo, les aseguro que siempre algún error aparece y alguna vulnerabilidad, siempre algo aparece a la larga. Como les comentaba antes, trabajar en equipo para mí es fundamental. Eso fue, creo, un cambio muy grande en mí. Hay personas que prefieren trabajar solos, los entiendo. En mi caso particular, trabajar en equipo me dio una retroalimentación que nos sirvió y nos funcionó como equipo, encontrando mejores vulnerabilidades, creando mayor impacto y mayores bounties. Y manejar la frustración y perseverar. Con esto les digo que se van a frustrar en algún momento. Todos nos pasó que en algún momento nos frustramos, que no, pensamos que queremos abandonar, que no somos lo suficientemente buenos, por lo menos yo me siento así, a veces no me creo que soy lo suficientemente bueno. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es manejar la frustración, tranquilizarse. Yo cuando llego a ese punto, a veces que estoy un poco quemado, lo que hago me tomo una semana, 2 semanas, que no busco vulnerabilidad y nada, y vuelvo a empezar. O a veces para levantarme un poco la autoestima, agarro un BDP, busco vulnerabilidades y a veces cuando encuentro algo ya eso me levanta y cambio la energía y empieza una racha generalmente más positiva. Y por último, les voy a contar las primeras vulnerabilidades que fui encontrando yo. Como les comentaba antes, una de las primeras vulnerabilidades fue en un archivo JavaScript. Estaban en texto plano credenciales de un servicio que utilizaba la empresa. Así como lo escuchan, un desarrollador comentó en un JavaScript el usuario y contraseña de un servicio de Microsoft que estaban usando, y cuando lo reporté, obviamente fue tomado como válido, fue considerado como creo que fue un low, pero de todas maneras lo tuvieron que fixear. Eso fue la primera vulnerabilidad que reporté yo, que fue tomada como válida y fue de triage. La segunda vulnerabilidad que encontré fue en un BDP, un self cross-site scripting, que en ese momento, por mi falta de conocimiento, pensé que incluso el self iba a ser tomado como válido, y con el triage me dice, no, vos tenés que demostrar un impacto más grande. Entonces lo que hice en ese momento fue buscar vulnerabilidades en el sitio y encontré un IDOR, que el sitio estaba mal desarrollado y todos los usuarios, los ID de usuarios eran hashes, pero los hashes en ciertos endpoints de la plataforma te devolvía en base al mail. Y al no tener otro sistema de control de validación, solamente cambiando el user ID
podías actualizar la información del otro usuario. Entonces, teniendo el mail de la víctima, podíamos obtener el user ID y con ese user ID usar el IDOR. Ya eso es una vulnerabilidad en sí, pero combinado con el self cross scripting, porque el self estaba en su perfil, entonces podía meter el cross scripting a cualquier usuario. Lo cual acá se fue pasó de un informative, que es el self, a un critical, porque ya pasó con un IDO, con un store XSS, y ya teníamos una vulnerabilidad mucho más importante. Y el primer bounty que encontré yo fue un account takeover muy grave en un sitio muy importante de Estados Unidos, una empresa muy grande de Estados Unidos, que tenía un error al recuperar la contraseña. Suena bastante trivial, o sea, a veces que uno piensa que mejor no probemos esto porque ya lo deben tener en cuenta. A veces pasa que hasta las cosas que suenan muy triviales en los programas los siguen teniendo. En este caso, al recuperar la contraseña, generaba un request con el user ID y el mail al que mandaba al usuario. Lo primero que intenté fue cambiarle el mail al user ID y poner otro email. Entonces, cuando hago eso, repito el request, me manda a la cuenta del atacante el link para recuperar la contraseña en base al user ID. Entonces esto significaba que encima del user ID era un int, entonces lo podía generar de manera eh, secuencial y obtener todas las contraseñas de todo su sitio. Cuando le reporté esto, era un BDP, pero por el impacto que hubiese tenido en el negocio de ellos y en su sitio, decidieron pagarme un bounty, que en ese momento fue $1000, pero fue mi primer bounty importante ya en un critical y lo que me sorprendió, que hasta en ese momento no tomaba en cuenta, es que incluso a veces los BDPs, no digo que pase en todos, pero en algunos, cuando encontrás vulnerabilidades que son muy críticas, tienen en cuenta esto y a veces pagan esto, como en este caso, que si bien si hubiese sido en un programa, posiblemente el pago hubiese sido más alto, pero como era un BDP, la verdad que estuvo muy bien y la verdad yo lo super agradecí en ese momento y a ellos también les solucioné un error que tenían y que era muy grave para ellos. Bueno, y eso fue como desde empezar a reportar vulnerabilidades del estilo de un archivo que encontraba, pasé allá a reportar vulnerabilidades con mayor impacto en los programas. Esto, como le comentaba antes, fue generalmente cuando hice el cambio de dejar de hacer tanto recon y focalizarme, crearme una cuenta, empezar a ver cómo funcionan los diferentes elementos, cómo se guarda una cuenta. Lo que tengo generalmente son dos pestañas, que después le voy a comentar las diferentes herramientas que uso yo. Dos pestañas y voy viendo cómo se van haciendo los cambios. Y cuando empecé a hacer ese tipo de trabajo un poco más fino, de manual testing, ya ahí empecé a encontrar vulnerabilidades mucho más importantes. Después ya encontré cross-site scripting, SQL injection y otras vulnerabilidades. Por ejemplo, IDORs encuentro muchísimos. Creo que eso viene más bien por mi background de manejar la aplicación web y entender o imaginarme cómo puede ser que funcione eso. Entonces, a los que somos desarrolladores, les recomiendo que tengan esa óptica, que piensen cómo hubiesen desarrollado ustedes, digan dónde haría una cosa, dónde haría la otra cosa, e intentar buscar ese tipo de hilado fino que aparecen vulnerabilidades. Generalmente las vulnerabilidades son cuando el desarrollador espera algo y nosotros le mandamos otra cosa. Entonces, pensar eso y siempre intentar buscar ese tipo de puntos que siempre algo en todos los sitios aparecen y tienen errores. Y por último, le quería recomendar las herramientas que yo utilizo para comenzar. Para mí, Burp Suite es fundamental. Pues tiene la versión Community y la versión Premium, perdón, Pro. Esa versión creo que cuesta aproximadamente $400 la licencia. Es un precio un poco elevado, pero para mí vale la pena. Lo que les recomiendo si están recién empezando, reportan una vulnerabilidad y con los primeros bounty inviértalo en herramientas porque a la larga te terminan dando mayores ingresos. Después es fundamental tener una VPN para que no le bloqueen la IP de la casa. Pasa
Pasa muy seguido eso, que los WAF los detectan y bloquean IPs y después tienen problemas para navegar en otros sitios que capaz estaban no relacionados. Una VPS. eh, yo, por ejemplo, uso en Linode, hay otros que usan en DigitalOcean, y con esto tiro las herramientas Recon, entonces ejecuto ahí y me olvido de corte de luz, me olvido de que se caiga internet y hace todo el trabajo automatizado generalmente cuando yo estoy trabajando y no consumo recursos de mi computadora. Para mí fundamental la herramienta Main Recon de LeaRoot. Fundamental, bájensela, pruébenla porque es maravillosa, te resuelve todo, está hecha en Bash, te resuelve de manera automática todo el recon solamente con las URL del target, tiene alarmas por Telegram, la verdad funciona muy buena. Entren a GitHub de LeaRoot, que le agradezco muchísimo porque con esto me ahorró muchísimo tiempo a mí del recon manual y pruébenla porque la verdad es fantástica. Después, XS Hunter. Básicamente, esto es fundamental para los blind SQL. Entren a- en Google y busquen este sitio, créense una cuenta. La verdad que cuando encontrás un blind, un cross-site blind, es bastante, generalmente son bastante críticos porque generalmente estos pueden aparecer en un panel de administración de una empresa. Me ha pasado, por ejemplo, una vez reporté, eh, había encontrado en mi perfil un cross-site y lo que hice fue contacté a soporte y le dije, mira, tengo un problema con mi cuenta. Cuando soporte entra a mi cuenta, yo había puesto un blind y ese blind se ejecutó internamente en la empresa y tuve acceso a información interna de la empresa, lo cual pasé de un cross-site que posiblemente hubiese sido un self o un medium informative a un critical porque tenía acceso a la empresa. Entren ahí y bájense y usen esa herramienta, es fundamental, es gratuita, es muy buena. Y después un add-on que uso de Firefox que es multicontainer, que permite tener diferentes sesiones en la misma ventana. De esta manera lo que logramos nosotros es, por ejemplo, querer comparar dos cuentas, a ver cómo se van comportando, nos sirve para encontrar y ver las diferentes vulnerabilidades que pueden aparecer entre un sitio y el otro. Por ejemplo, en IDORs, en ¿cómo se llama? En privilegios y roles que podamos escalar de las diferentes cuentas y sirve muy bueno para comparar. Posiblemente muchos de ustedes ya conozcan estas herramientas y si no la conocen, creo que este es el set básico para poder empezar en el mundo Bug Bounty y encontrar vulnerabilidades de mayor impacto. Y bueno, con eso termina mi charla. Espero que les haya servido, que les haya servido de guía y les quiero agradecer al espacio de Bug Bounty Argentina por darme esta oportunidad, por permitir contarles cómo fue mis primeras experiencias y que espero que les sirvan de inspiración a ustedes y puedan meterse en este mundo que si bien es competitivo, exige bastante dedicación, la verdad que es muy satisfactorio, no solamente en términos económicos, que es muy bueno, sino a su vez también de satisfacción personal de no solamente estar ayudando a otras empresas o incluso protegiendo empresas, sino personal del desafío de poder encontrar vulnerabilidades en empresas que capaz sería muy difícil incluso trabajar. Eso para mí es muy interesante pensar que estoy reportando vulnerabilidades en empresas que capaz posiblemente no me contratarían. Pero bueno, eso queda para cada uno. Busquen su motivación, estudien, capacítense, practiquen, trabajen en equipo y a la larga todo se va a ir dando correctamente. Les dejé, acá está mi Instagram, eh, mi Twitter y mi LinkedIn, es la misma cuenta. Em, Contáctenme si necesitan algo y podemos seguir trabajando en equipo y hacer equipos para encontrar vulnerabilidades y trabajar. Les agradezco mucho a todos y sigan viendo la eco que es muy buenos contenidos siempre. Muchas gracias y hasta luego.